Buenos días, hermanos. Nuevamente estamos aquí para estudiar la palabra de Dios y que Dios hable a nuestras vidas, a nuestros corazones y sobre todo que le rindamos una respuesta favorable a lo que Dios nos quiere hablar. Amén. Abra su Biblia en el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 1 en adelante. Mientras que les doy el título de esta predicación, enseñanza, conferencia, prédica, como lo quieran llamar, una oración no contestada. Y esto está en la serie de la oración. ¿Está ahí? Santiago capítulo 4. Santiago está después de Hebreo y antes de Primera de Juan. Primera de Pedro. Amén. Aleluya ya. Dice la palabra del Señor como está escrita en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Hasta ahí. Vamos a hablar con el Señor. Señor, tú has sido muy bueno con nosotros, Señor, con cada uno de nosotros, porque el simple hecho de respirar estamos viendo, Señor, de que tú permites que tu gracia, Señor, y tu misericordia, Señor, estén en nuestras vidas, Señor. Primero, que no nos has dado el pago por el pecado que hemos cometido, por lo cual te damos gracias, y no solamente eso, sino que te pedimos perdón por nuestras transgresiones, Señor, y te pedimos, Señor, que te suplicamos, mi Dios, que seas tú, Señor, hablando a nuestras vidas, a nuestros corazones, Señor, para que seas tú glorificado, Señor, a través de nuestro testimonio, de nuestra vida, mi Dios, que los demás puedan conocerte, Señor, a través de lo que tú estás haciendo en nuestras vidas, Señor. Permítenos, Señor, ser una luz, Señor, en medio de las tinieblas que rodea este mundo, mi Dios. Ayúdanos, Señor, fortalécenos en nuestras luchas y en nuestras pruebas. Ayúdanos y habla a nuestra vida y a nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tome asiento. El título es Una oración no contestada. Y aquí es donde cabe una pregunta. ¿Por qué Dios no contesta mis oraciones? Y creo que todos en algún momento hemos sentido hemos hecho esa pregunta. ¿Por qué Dios no me contesta? ¿Por qué Dios no me escucha? Le pido, y bueno, aquí el mismo versículo, en el versículo 3 dice: pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Hoy vamos a aprender, vamos a estudiar sobre cómo es que en ocasiones Dios no nos contesta, que en sí, entre paréntesis, le voy a decir que todo el tiempo nos contesta. Inclusive el silencio es una respuesta, el hecho de que no nos dé lo que le estamos pidiendo también es una respuesta. La respuesta a esta pregunta, ¿por qué Dios no contesta mis oraciones?, está en el mismo versículo que nos dice que pedimos mal, y el propósito por el cual pedimos, porque dice que pedís para vuestros deleites. Hoy vamos a estudiar de algunas razones por las cuales Dios no contesta mis oraciones. Y son 7. Las voy a ir desglosando, las voy a ir mencionando. Y sé que algunas usted ya las entiende, pero algunas otras a lo mejor, bueno, Dios quiere presentárnoslas para que nosotros entendamos. Recuerde de que es a través de la verdad que nos damos cuenta de la mentira y que sale a relucir lo falso. Y
es como, hoy vamos a verlo de la otra perspectiva. Por ejemplo, yo puedo aprender más de Dios conociendo la vida de Pablo, ¿amén? Conociendo la vida de los apóstoles, pero también puedo aprender de lo incorrecto viendo lo que hicieron las personas que no obedecieron. ¿Me expliqué? Es lo contrario. Por ejemplo, usted puede aprender, yo les digo a mis hijos, aprendan de mis errores. Eso está hablando de que que aprendan de mis errores para que no hagan lo mismo, no para que cometan los mismos errores. Ahora, aquí nos dice algo que es muy importante en este versículo: pedís y no recibís porque pedís mal. Y aquí hay una gran diferencia en pedir y exigir. Aquí está hablando también con la actitud. Santiago más adelante nos va a decir porque se está afiliando al mundo, entonces está pidiendo conforme a lo que pide el mundo. Por eso dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que se considera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Tenemos que pedir de acuerdo a la voluntad de Dios que está plasmada en la Biblia. Y cuando dice que pedimos mal, hay una gran diferencia en pedir y exigir. Hay algunas denominaciones, pastores o maestros que en vez de enseñar a humillarse delante de Dios, le enseñan a exigir, porque eres el hijo del rey, porque tú tienes derecho, y eso lleva a la soberbia, la altivez, inclusive a los hijos que se rebelen, porque si nosotros como hijos de Dios nos rebelamos contra Dios, ¿qué espera que van a hacer nuestros hijos? Se van a rebelar contra nosotros. Vamos a cosechar lo que sembramos, ¿correcto? El exigir habla de ordenar. Primero que nada, el pedir habla de solicitar. Ahorita que nuestro hermano Edwin nos decía, nos tomaba el versículo de pedir y recibiréis, llamar y recibiremos respuesta, tocar y se nos abrirá. Entonces habla de que debe de haber una actitud de humildad, y el ejemplo es el Señor Jesucristo. Él dice: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Él como hijo pudo haber demandado algo de su padre, pero en todo, mírelo cómo Él nos enseña, que Él decía: Padre, si es posible que pase esta copa, que pase. Él en otra ocasión, para resucitar a Lázaro, dice: Padre, yo sé que me escuchas todo el tiempo. Y dice, pero oro para que los que están aquí alrededor se den cuenta de quién eres tú. El pedir habla de solicitar y no de demandar. El pedir habla de una necesidad. Nosotros pedimos porque hay necesidad, ¿cierto? Usted tiene trabajo porque fue y solicitó un trabajo, ¿cierto? Usted fue a estudiar porque quería aprender. Usted tiene una esposa porque le pidió que fuera su esposa, porque tenía una necesidad de tener una compañera, ¿cierto? Igual nuestros hijos piden porque hay una necesidad. Entonces habla de una necesidad. El exigir habla de ordenar. Yo demando, yo ordeno, y esto alimenta el orgullo. Pero el pedir es humillarse, y conforme es mayor la necesidad, nos humillamos más. Por ejemplo, no es lo mismo decir: ay, me duele la muela, a decir: tengo un cáncer y estoy pidiendo por sanidad de un cáncer. ¿Me explico? Tal vez por una muela: ay, Señor, ayúdame, y va al Tylenol y le ayuda con el dolor. Pero el cáncer no lo cura una Tylenol. Entonces pedimos más, nos humillamos más. Jesús les dijo a la gente que le seguía, después de que había multiplicado los panes y los peces, les dijo: de cierto me buscáis porque habéis visto las señales. No porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Ellos buscaban el deleite, saciar una necesidad, pero no querían el mensaje. Hay mucha gente que pide oración, pero ni siquiera son cristianos.
no quiere decir que no deban de pedir, no, porque saben quién les puede contestar. Y usted sabe de que no van con los budistas, no van allá con los van allá con pedirle a Alá, no, van y le piden al cristiano, porque sabe de que nosotros somos intercesores, amén, entre comillas, de que debemos de pedir. Entonces hasta nos solicita el vecino: oiga, usted que está más cerca de Dios, ora tú. No, y es porque no conocen. Entonces vienen y nos piden a nosotros que intercedamos. Pero la gente no quería el mensaje de Jesús. Jesús les predicó y una multitud les seguía. Pero dice: ustedes me buscáis porque comieron, se saciaron. Y hay algunas versiones que lo dice fuerte: ustedes tragaron y se saciaron, comieron como cerdos, pero no quieren mi mensaje. Y ahí los confronta Jesús. Entonces es lo mismo, ¿no? Mucha gente puede venir porque tiene una necesidad. Hoy les te acuerdas de las visitas. No, pero bueno, nosotros venimos por una necesidad, ¿cierto? Usted no quería venir, usted un día no dijo: ay, yo quiero ir a la iglesia, ay, yo quiero. No, una vez alguien me dijo: no, creo que nos debemos de sentir para ir a la iglesia. Nunca lo vas a sentir. Yo no quería ser cristiano, ¿usted sí? Ay, yo quiero ser cristiano. No, usted no quería, sea honesto. Usted quería andar en el mundo, quería seguir pecando, quería estar en desobediencia. Pero hasta que no vino una prueba, hasta que no vino una situación y vino a buscar a Dios, a pedir, a solicitar, a orar al Señor, aunque no sabía cómo orar. Tal vez llegó, se arrodilló y se persinó porque ignoraba. Ahora con conocimiento, ahora pedimos, y es lo que estamos enseñando, cómo pedir. Y hoy vamos a aprender cómo no se debe de pedir. Jesús dice que lo buscaban por las razones incorrectas. Solo pedían para sus deleites, porque la gente piensa que la oración se limita solo a lo material. Y qué triste que luego a lo material: es que necesito un carro, es que necesito trabajo, es que necesito sanidad, es que necesito esto. Cuando en la oración va más allá de lo material, va más allá inclusive de pedir algo para nosotros. Por ejemplo, les hemos estado aprendiendo cómo la oración debe de llevar estos 3 elementos. Está bien sencillo: perdón, por favor y gracias. A mi hijo cuando estaba chiquito le decían: ¿quieres más comida? No, por favor. No sabía cómo, él quería decir no gracias, él decía no, por favor. Pero él estaba aprendiendo de cómo de que se debe de usar esas palabras: perdón, por favor y gracias. Cuando uno de nosotros no se nos ha enseñado esos 3 elementos, inclusive sin ser cristianos o en la familia, de pida por favor. Si va a pedir algo, pídalo por favor. Y después de que terminó, gracias, de gracias. Y pida perdón cuando falló. Entonces son 3 elementos que no solamente es de pedir por favor, falta dar gracias. Gracias aunque no lo haya recibido. Decir gracias, Señor, porque confío en ti de que si es posible que pase esta copa, que pase, que sanes a mi hermano, que sanes a mi familiar. Pero si no, tú sabes de todos modos, y te doy gracias. Eso es una actitud correcta, porque estamos aprendiendo a sujetarnos a la soberanía de Dios. Y por favor, por supuesto, habla de suplicar. Nadie llega aventando la puerta: por favor, sírvanme. No, eso no es una actitud correcta. Usted llega, se sienta y pide algo por favor. Habla de una actitud correcta. ¿Por qué? Porque eso es lo que hay en el corazón, hablando de la gente que nada más le seguía porque saciaba una necesidad. Obviamente, pues tampoco quiero decir de que no vayamos a pedir a Dios, no. Eso no quiere decir que no podamos pedir lo material, siempre y cuando no sea para nuestro deleite y pidamos correctamente, con una actitud correcta. Pero, ¿por qué no pedimos santidad, por ejemplo? Señor, ayúdame a ser mejor padre.
No, queremos, Señor, dame más trabajo, dame más esto para comprarle esa televisión sota de 70 pulgadas a mi hijo, para ese teléfono que quiere, para esos tenis que él quiere. No, y ¿por qué no pedimos, Señor, ayúdame a ser mejor esposo, mejor esposa? Ayúdame a sujetarme, ayúdame a santificarme delante de ti. Ayúdame a tener que mi fe crezca. Aquel padre que trajo a su hijo porque tenía un espíritu sordomudo y dice que lo tomaba y lo sacudía y echaba espumarajos, y lo trajo a sus discípulos y sus discípulos no pudieron. Entonces se lo traen al Señor y el Señor dice: oh generación, esta generación, ¿hasta cuándo soportaré? Traer al muchacho y le dice: ¿crees que puedo sanar? Él dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Es cierto que la fe depende de nosotros, pero este hombre está pidiendo: ayúdame a creer más. ¿Cómo? A través de las circunstancias. Job dijo: de oídas te había oído, pero a través de la tribulación que le había pasado y que estaba pasando, él dijo: ahora mis ojos te ven. De que la fe va más allá, porque la fe le hizo ver a Dios. Usted va a ver, mire, yo recuerdo una ocasión que un hermano en Cristo en la congregación donde yo estaba antes me decía: yo quiero predicar así como tú predicas, así como tú haces. Y dice: la verdad es que yo no he pasado por nada. Tengo trabajo, mi esposa, tengo todo, no he pasado por nada y creo en el Señor. Ya, qué bueno, pero aún no conoces la gloria de Dios. El conocer la gloria de Dios no solamente está basado en el conocimiento, sino, por ejemplo, Job, el ejemplo que estoy poniendo. Job pudo experimentar la gloria de Dios cuando vio de que a pesar de todo Dios lo seguía sustentando. Y eso es conocer a Dios, porque ¿cómo podríamos predicar si no hemos experimentado algo, una experiencia con Dios, un trato de Dios hacia nuestra vida? Amén. Usted está aquí porque ha experimentado la gracia de Dios. Amén. Y si no, prepárese. Nuestra oración, mire, la oración por nuestros hijos no siempre viene de la manera que nosotros queremos. Nosotros queremos, no, que no sufra, que no pase nada, no, es que tienen que pasar, tiene que caer, tiene que tropezar para que aprenda a caminar. Se tiene que espinar, se tiene que dar para que aprenda a levantarse, para que aprenda a depender, a suplicar. Y eso va a ser, obviamente, ya con el ejemplo que uno les ha dado. Si usted no lo ha enseñado, usted tenga miedo. Pero si usted le ha enseñado a su hijo con el ejemplo: vamos a orar, vamos a hacer esto, o que en una necesidad usted sabe a quién recurrir, usted no va a recurrir con el compadre. Vente, mijo, vamos con el compadre para pedirle. Entonces, lo que va a hacer su hijo el día que tenga una necesidad, va a ir a andar buscando a su compadrito. Pero no. Pero si usted le enseña a depender de Dios, aún en las circunstancias que usted esté pasando, usted debe de soltar a su hijo. Suéltelo, suelta a su hija. Está pasando, y si usted no le enseñó, preocúpese. Pero si usted le ha enseñado, suélteselo a Dios, suéltesela a Dios. Y que Dios empiece a tratar con él. Y Él va a contestar. Oramos por nuestros hijos, ¿cierto? Bueno, Dios va a tratar. ¿Cómo espera que Dios lo va a traer? A través, ándele. Cuando no había culto, o sea, no venía yo al que está prohibido, le van a dar su barazo. ¿Se acuerda de Simón el mago que pidió autoridad para imponer las manos cuando veía que cuando Juan y Pedro vinieron a Samaria para orar? Y cuando imponían las manos recibían el Espíritu Santo. Y cuando Simón el mago vio que imponían poder en sus manos, dijo: dame de ese poder para que yo imponga las manos y a quien yo quiera. Él quería ganancia, él quería prestigio, tal vez él quería ser reconocido, pero él pedía para sus deleites, no para honrar a Dios. Porque Dios no hace excepción de personas. Él busca un corazón contrito y humillado. Pero Él dijo: no, a quien yo quiera.
a mis familiares nada más, a los míos nada más. No, y Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo. Él pidió, pero no recibió. ¿Por qué? Porque pidió mal, con una actitud incorrecta y por razones incorrectas. La razón número 2, la oración que Dios no escucha es cuando hay orgullo. Recuerda, el evangelista Lucas nos enseña del fariseo y el publicano. El fariseo que oraba a sí mismo decía, oh Señor, yo te doy gracias, qué bonito soy, cómo me quiero, jamás me podré olvidar. Él decía, yo no soy como este, chusma, yo no soy como este publicano, mira, no, yo sí oro, yo sí ayuno, yo sí doy. Y dice el Señor Jesús que uno de los dos salió justificado y no fue el fariseo, porque por su orgullo, lo que él estaba siendo alimentado por su orgullo, por su yo, y esa oración no fue contestada. Cuando hay orgullo en el corazón, no esperes que Dios te va a contestar. Ay, Señor, pues, para la honra y gloria tuya, pues tú sabes, aquí está tu siervo, sí, que anda por aquí y por allá. No. El publicano no quería ni voltear hacia arriba porque reconocía su condición, pero su oración fue contestada. Aquí todo tiene que ver con la actitud, con el corazón de la persona. ¿Cómo nos acercamos a Dios? ¿Orgullosos? ¿Soy la más bonita? Ay, yo no soy como chusma. No, por favor, no haga eso. Es ni modo que usted vaya a impresionar a Dios. No puede impresionar a Dios. Aún sus mejores obras, dice la Escritura, que son trapos de inmundicia delante del Señor. Razón número 3 por la cual Dios no puede contestar su oración cuando usted no le conoce. No espere recibir de parte de Dios algo si usted no le conoce. Ahora, Dios hace salir el sol para justos e injustos, ¿cierto? Dios hace llover para justos e injustos. ¿Por qué? Porque Dios cumple con su propósito. Dios tiene un compromiso con Él mismo. ¿Cómo? De sustentar la creación. Todo fue creado por Él y para Él, y todo es sustentado por Él. ¿Por qué es que gira la tierra? Porque Dios la hace girar. ¿Por qué sale el sol? Porque Dios lo hace salir. ¿Por qué hay lluvia? Porque Dios hace llover. Dios usó las leyes de la naturaleza para obrar a nuestro favor. Entonces, esto habla de que Dios provee para todos. Sin embargo, alguien que venga y que no conozca de Dios, pues vengo a pedirte, porque pues mi vecino que es cristiano, a él sí le das. Yo vengo a pedirte, pero no le conoces. Tal vez, digo a los que no le conocen, ¿usted le daría algo a un niño que no es de usted cuando usted tiene a sus hijos? Inclusive el Señor Jesucristo, ¿se acuerda cuando vino una mujer y pedía por su hija? Y decía el Señor Jesucristo, no es bueno que le dé pan de los hijos a los perrillos. Y la mujer dijo, pero también los perrillos se acercan debajo de la mesa para recoger las migajas. Oh, mujer, grande es tu fe. Pero habló de que tenía fe esa mujer, se adelantó a su tiempo, a esa dispensación de la gracia para recibir, como gentil, recibir de la gracia y el favor de Dios. Sin embargo, en el libro de los Hechos, capítulo 19, versículo 13, habla de aquellos exorcistas ambulantes. Dice, pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, un exorcista es aquel que expulsa demonios, ahí con la cruz y el agua bendita, usted sabe. Dice, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes son? Y ya saben los resultados, salieron desnudos, huyendo. ¿Por qué? Porque no hay una autoridad.
No hay un respaldo de parte de Dios. ¿Por qué? Porque no le conoce. Y si no le conoce, ¿cómo espera recibir algo de alguien que no conoce? En la parábola de las 10 vírgenes, las novias insensatas pidieron que se le abriera la puerta después de que había venido el novio y había tomado a las 5 vírgenes prudentes, que habían estado manteniendo su aceite, que no lo malgastaron, y también que estaban velando. Sin embargo, las 5 imprudentes, cuando se vieron que habían desperdiciado su aceite y que no habían estado velando, que habían estado dormidas, menciona la escritura que yéndose el novio vinieron a tocar la puerta: ábrenos. Y el Señor les contesta, les dice: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió, dijo: de cierto os digo que no os conozco. No hay una intimidad. Recuerde esto. Ahora, ¿quiere decir que no eran cristianos o no eran cristianas? Pero dice que tenían aceite, y el aceite representa el Espíritu Santo. Bueno, también el Señor Jesucristo nos enseña en Mateo capítulo 7, donde nos enseña que habla de: no todo aquel que me llame Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Y está hablando, ¿a quién cree? A los cristianos, porque dice: no todo aquel que me llame Señor. Los de allá afuera no le llaman Señor, ¿no? Señor, Señor, ábrenos, dice: en tu nombre profetizamos. Los de afuera no profetizan, no predican. En tu nombre hicimos milagros, echamos fuera demonios. No, eso no hacen ellos. Y el Señor les responde: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Usted cree que va a responder la oración cuando no le conoce? Número 4. Otra razón por la cual Dios no puede contestar su oración: el no tener fe en Él. Tiene que haber fe en Cristo, en Dios Padre Todopoderoso, y por supuesto creer en el Espíritu Santo. En Santiago capítulo 1 versículos 5 al 8 dice así: y si alguno tiene falta de sabiduría, pida a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche, y le será dada. Ahora, aquí está pidiendo ¿qué? Sabiduría, pero el contexto nos dice que nos habla de gozaos en las tribulaciones. ¿Para qué es la sabiduría que Dios nos está dando? Para lidiar, para desempeñar el conocimiento que Dios nos había dado, para lidiar con esas tribulaciones. Y dice: gózate en las tribulaciones cuando vengan. Y si alguien tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. ¿Cómo la va a pedir? En medio de la aflicción, en medio de la oración. La sabiduría no viene en cápsulas, hermanos, ni tampoco así cuando pase o roce al hermano cristiano más cerca, como usted lo quiera ver. Eso no es así. O pongas el saco del pastor o del apóstol. No se puede así. Entonces habla de que dice: si alguno tiene falta de sabiduría, cómo lidiar con su problema, cómo puede solucionar su problema en el matrimonio, con sus hijos, en sus finanzas, pídala a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada. Bueno, pues por si las dudas, voy a pedirle a Dios. No deje a Dios como su último recurso. No, ponga a Dios en primer lugar. El primer mandamiento: ama a Dios, amarás a Dios sobre todas las cosas. Pero pida con fe, no dudando nada. El que duda es aquel que apuesta a los 2 caballos, a ver cuál gana. No, aquel que apostó contra el Moro de Cumpas y vio la película y todo apostó, porque el correo dice que el Moro de Cumpas ganó, y todavía apostó a los 2 caballos. Así también cuando hay personas que, bueno, pues por si las dudas, a la Virgencita y a Dios, a Alá, a Buda y todo, y a Dios también. No, Dios no comparte su gloria con nadie. Entonces pídala a Dios. Dice: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento.
Es como poner un barquito ahí en el mar. Se lo lleva la corriente. Así es el que divaga en dos pensamientos. Elías le dijo al pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, hónrele, ámelo, obedézcale. Si Baal es su Dios, pues váyase con Baal. Dice el apóstol Juan en Apocalipsis 22, dice: el que es justo, justifíquese más; el que es santo, santifíquese más; el que es inmundo, sea inmundo cada vez más. Métase de lleno de una vez. Dice pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. No creas que vas a recibir respuesta de tu oración si no confías en Dios, si no tienes fe. Si dices: voy a orar a Dios, pero haces lo que a tu manera. ¿Alguien escuchó la enseñanza del miércoles? Donde el Señor nos enseñaba de Jacob, cuando ya Dios le había dicho desde antes de nacer que no había nacido ni había hecho ni bien ni mal, pero Dios ya le había dicho: el mayor servirá al menor, y el menor era Jacob. Pero él se adelantaba siempre haciendo uso de su nombre, usurpando, engañando, estafando, el tranza. Él dijo: no, a mi manera. Él engañó a su hermano, engañó a su padre, y se fue con su tío para que lo engañara, y ahí todavía quería estar engañando, hasta que recibió el toque de Dios. Y dice la escritura, y Jacob venció, pero dice: venció, lloró y pidió. Y alguien que vence, yo no veo el cuadro de alguien vencedor que está llorando y pidiendo, suplicando. Él venció porque reconoció que necesitaba la ayuda de Dios, porque se dio cuenta: ya estoy cansado de hacerlo a mis fuerzas, a mi manera, de querer solucionar mi matrimonio a mi manera. Ya estoy cansado de guiar a mis hijos a mi manera. Mejor te los deposito a ti, Señor. Ya estoy cansado no puedo salir de deudas. Mejor confío mis finanzas en ti, Señor. Pero mi diezmo. No crea que va a recibir algo de parte de Dios si usted no cree. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Tiene que haber fe. En Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Cómo le buscan? En oración. ¿Cómo le vas a buscar? En oración. ¿Cómo vas a leer la escritura? Si lees la Biblia, así, a ver qué dice, a ver, no vas a entender, porque tienes que buscarle en oración. Señor, habla, que tu siervo oye. Escucha. El que tenga oídos, que oiga. ¿Cómo va a oír? A través de lo que está leyendo, porque es una voz interna. Cuando usted lo está leyendo, es Dios que le está hablando a usted. Pero si no lee y si no ora, ¿cómo? O a lo mejor lee pero no ora. Pero si ora: ay, Señor, ayúdame. Que Dios nos dé el mensaje. Señor, ayúdame para darles el mensaje, transmitirlo. Jesús en Nazaret no hizo allí muchos milagros, dice la escritura. En el Mateo dice: a causa de la incredulidad de ellos. Donde quiera había hecho milagros. Él mencionó a Capernaum. Capernaum, si en Sodoma y Gomorra se hubieran hecho los milagros que se hicieron ahí contigo, la gente no hubiera perecido. Pero sin embargo, en Nazaret quiso hacer milagros y no pudo. ¿Por qué? Porque aquí está el otro factor, lo que nos enseña. Ellos no creían en Jesús. Es que es el hijo del carpintero, aquí están sus hermanos, aquí está su mamá, aquí está... Él no es nada. A Jesús le preguntaron: ¿y con qué autoridad haces estas cosas? ¿Con qué autoridad puedo yo predicar? Con la autoridad que me dio mi Padre.
Amén. ¿Con qué autoridad usted puede orar o echar fuera los demonios de sus hijos? Con la autoridad que Dios le dio. Use de esa autoridad con responsabilidad. ¿Se acuerda que los discípulos Juan cuando los corrieron, ellos dijeron: ¿quieres que oremos para que descienda fuego del cielo como oró Elías? Jesús le dijo: ay, ¿no sabéis de qué espíritu sois? No, porque tampoco la oración es para tomar venganza. Ay, que se caiga mi esposo, que mi esposa no es así. Por no creer, por no tener fe en Él, por eso las oraciones no son contestadas. Mire con los ojos de la fe. La incredulidad ciega a las personas a la verdad y roba su esperanza. ¿Por qué? Porque ya su esperanza no está en Jesús. Como no cree en Él, ¿cómo podría tener esperanza en Jesús? ¿En qué Él le puede escuchar? ¿De qué Él le puede hablar? Él dice: yo conozco a mis ovejas y mis ovejas conocen mi voz. Él conoce las necesidades de las ovejas. Dice: cuando el portero abre la puerta, las ovejas oyen su voz y le siguen. Ese es el punto. Jehová es el buen pastor. Jesús es el buen pastor. Entonces nos enseña de que Él nos provee. Dice: en pastos verdes me hará pastorear, me hará descansar. Entonces, ¿cómo es que podemos recibir la ayuda de Dios? En oración, hermanos. Mirar con los ojos de la fe. La incredulidad ciega a las personas a la verdad y roba sus esperanzas. Los fariseos pedían señales, que decían: damos señal y creeremos en ti. Y Jesús le dijo: señal no les será dada sino la señal de Jonás. Que así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches ahí en el vientre del pez, así estará el Hijo del Hombre en el centro de la tierra. Hablando de los 3 días después de su muerte, pero después resucitó. Así como Jonás se cree que resucitó. Amén. ¿Por qué? Porque casi es imposible creer que Jonás sobrevivió ahí dentro del pez, por los gases, por todo lo que. Sin embargo, ese es el milagro. Ahora, haya estado vivo, ¿no? Habla el Señor Jesucristo, no habla de una metáfora o un cuento. No. Él está diciendo, así como Jonás, lo está afirmando de un hecho verídico, y que los judíos tenían conocimiento de eso. Los fariseos, ellos no creían, ellos querían ver señales, pero no creían en Jesús. Tenían que ver algo para creer en Jesús. Y le dice el Señor Jesucristo al discípulo Tomás, dice: tú has creído porque has visto, más bienaventurados son los que creyeron y no vieron. Estamos aquí, no necesitamos caminar sobre el agua como Pedro. Estamos aquí porque hemos creído, amén. Bueno, aplique esa fe. ¿En qué? En la oración. En la crucifixión el Señor Jesús junto con Él había 2 condenados junto a Él, el uno a su izquierda, el otro a su derecha, y uno de ellos pidió ser salvado, pero no creía en Él. Él dijo: si eres hijo de Dios, desciende, sálvate y sálvanos a nosotros. Pero no creía en Él, porque lo dijo con sarcasmo, con una actitud incorrecta y con soberbia. No. El otro le dijo: aún estando en la misma condición, ¿no te arrepientes? Nosotros a la verdad estamos pagando por nuestros hechos, pero este hombre es justo, no ha hecho nada mal. Le dice: Señor, acuérdate cuando vengas en tu reino. Él oró a Jesús, les pidió, y Él sí recibió. El otro pidió y no recibió. ¿Por qué pidió? ¿Por qué no recibió? Porque pidió mal. Porque pidió para su deleite, porque al no creer en Jesús no iba a haber un cambio. Y estamos aquí porque estamos evidenciando un cambio, ¿cierto? Si usted lo trajeron a fuerza, pues aproveche. Y no es una casualidad, pero usted está aquí por voluntad propia, amén. Porque dice: yo quiero aprender, yo quiero saber, yo quiero que
que salga ese Saulo de Tarso que está en mí. Quiero que salga ese Pedro de ignorancia, porque no era letrado. Quiero que salga esa tóxica de Jezabel. Ahí viene, ahí viene. Ahí se va. Vemos cómo el que estaba a su izquierda se humilló y le pidió a Jesús que se acordara de él cuando viniera en su reino. Y su oración fue contestada. La otra, no. ¿Por qué? Porque no le conocía, aunque le estaba viendo. Porque no habla de que sí le conozco, yo lo vi por ahí, pero eso no habla de conocer. Yo conozco al presidente, si me lo pongo una foto, yo sé quién es el presidente de Estados Unidos, el de México. Sí, pero no le conozco, no hay una relación. Y muchos en las iglesias por eso dicen, no te conozco, dice Jesús, no hay una intimidad. Porque no escuchas mi voz. Jesús dijo, yo soy el pastor, mis ovejas oyen mi voz. ¿Usted escucha la voz de Dios? ¿Y por qué no obedece? Dice el Señor, si soy mi Padre, ¿dónde está mi honra? Si soy Señor, ¿dónde está mi obediencia? No sea como el rey Saúl. El rey Saúl, ya estando él como el rey del reino de Israel, por no confiar en Dios, por desobedecer y hacerlo a su manera como Caín, no a mi manera, así como Jacob, él lo estaba haciendo a su manera, hasta que recibió el toque de Dios, recibió la oportunidad de enmendar su vida. Pero vemos cómo el rey Saúl, él dijo, no, pues a mi manera, pues yo lo quise hacer a mi manera, como te tardabas, hablando del profeta Samuel, pues lo hice. Y cuando se le dio una encomienda, lo hizo a su manera. No, pues te dijeron que mataras todo. No, pero es que yo esto lo guardé para ofrecérselo a tu Dios. De tal manera que después dice, oh, así el Señor ha quitado el reino. Te hubiera mantenido a ti por generaciones, pero por cuanto no obedeciste la voz de Jehová, cuando se te mandó y dice, y habla de la obstinación, dice, por cuanto no obedeciste, se te ha quitado el reino. Y después empieza ya la gracia de Dios se había apartado. El llamamiento ya estaba para ser rey y estaba ejerciendo como rey. Como muchos pastores puede estar haciendo el trabajo de pastor, pero ya la gracia de Dios se apartó. Ahí está, porque su llamamiento es irrevocable, pero ya la gracia se había apartado. Tanto así de que aún después de que Samuel había muerto, en vez de buscar a Dios en oración, fue y consultó a una divina y le dijo, tráeme al profeta Samuel. Dijo, pues yo he visto espíritus que descienden, que son los demonios, y uno que parece así como Samuel, ese Samuel, y se postró y adoró. Ay, ¿que no sabías, rey Saúl, que eso estaba en contra de la voluntad de Dios? Y muchos, por no obedecer, terminan allá. Se regresaron allá a postrarse. Porque no le conocían. Razón número 5 por la cual Dios tal vez no escucha nuestra oración: reconocer la autoridad en su nombre. Y aquí la Escritura nos enseña en Juan capítulo 15, en el versículo 5 nos dice, versículo 7 dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queréis y se os será hecho. Aquí habla de uno de los requisitos por el cual nosotros podemos recibir es permanecer, guardar, retener, estar dentro de. Porque el contexto habla de ser de lo que es el pámpano. Dice, porque separados de él nada podéis hacer. Bueno, más adelante en el versículo 15-16 dice, no os engañéis vosotros, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto
y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Habla de que pedir ahora en su nombre. Antes se pedía solamente a Dios, pero ahora donde Cristo está finalizando su ministerio, entonces ahora sí dice, ahora pidan en mi nombre. Y aquí en el capítulo 16, versículo 23 menciona así: en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre os lo dará. Entonces habla gracias. Dice, ahora les está dando autoridad a sus discípulos para que pidan en su nombre. ¿Por qué? Bueno, te lo vamos a leer. Dice versículo 24, dice, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. ¿Por qué? Porque no habían recibido ese mandamiento. Dice, en mi nombre, dice, ahora dice, pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré en alegorías, sino claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre. ¿Cuándo? Cuando estén en aflicción, cuando estén en una tribulación. Dice, pediréis en mi nombre, y no os digo que yo os rogaré al Padre por vosotros, pues al Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Habla de su ministerio, que salió de él. Y luego dice, salí del Padre, he venido al mundo. Habla de su encarnación. Dice, otra vez dejo el mundo. Habla de su muerte. Y luego dice, y voy al Padre. Habla de la ascensión. Y entonces, ahora sí podemos tomar lo que nos enseña en Filipenses 2, 9 al 11. Dice, por lo cual Dios le exaltó. ¿Por lo cual qué? Por lo que Él se humilló, por su obra que fue completa. Dice, por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que está sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla en los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Padre. Esa es la autoridad. Por eso pedimos el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cómo? Bueno, la oración va dirigida ¿a quién? Al Padre, no a los ángeles, como algunos enseñan. Pídele al angelito de su guarda. No, eso no es bíblico. Pedimos al Padre en el nombre de Jesús, y el Espíritu Santo es el que hace la obra, porque está tomando del Padre y está en representación del Padre y del Hijo. Y ahí va la Trinidad implícita. Razón número 6, por lo cual Dios tal vez no puede escuchar nuestra oración, o no puede dar respuesta a nuestra oración, cuando no pedimos de acuerdo a su voluntad. En 1 de Juan 3, 21 y 22 dice así: amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Él. Cuando usted pide algo, quiero comprar esa casa de mis sueños, esa casa, pero usted no siente paz, por el amor de Dios, no lo compre. No haga eso. No, si usted quiere decir, me voy a mover de trabajo, pero no siente paz, no lo haga. Porque Él es el príncipe de paz. Él da esa paz que sobrepasa el entendimiento. Cuando usted no tiene paz, ese es el poquito, como check engine ahí en su camioneta. No le ponga tape. No. O le ponga la foto de su hijo ahí. No, arréglelo. 1, 2, es de que es la advertencia de parte de Dios. No lo compres, no te lo comes, no te lo robes, no te lo lleves.
porque no hay paz. Pero dice, si confianza tenemos, amados, y nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Él. Si usted no siente ese, no siento de que Dios me diga que no. Recuerde que uno de los elementos del fruto del Espíritu es amor, paz, gozo, paciencia, y nos habla de paz. Pero si no tenemos paz, ¿qué es lo contrario? ¿Qué es lo contrario? La impaciencia. Usted lo quiere hacer tal vez como Jacob, se va a endeudar más. Tal vez anda buscando el trabajo aunque tenga que manejar más porque no está satisfecho con lo que Dios le ha dado. Ahora, no quiere decir tampoco que se quede ahí en ese trabajo el resto de su vida. Por eso, busque la respuesta en oración. Ese es el punto, buscar la respuesta en oración. Señor, ¿quieres que cambie de trabajo? Señor, mire, Dios no le va a responder esa oración. ¿Quieres que me divorcie? No le va a responder esa oración. Hablo a los cristianos. A los del mundo, pues ahí se les va a aparecer. Bueno, dice, confianza tenemos en Él, y cualquier cosa que pidamos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos. Ahí está. El requisito para escuchar la voz de Dios, para sentir esa paz, es que guardamos sus mandamientos. Si usted no guarda los mandamientos de Dios, no espere recibir. Se lo repito para que lo entendamos más claro. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Él, y cualquier cosa que pidamos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y no estoy hablando de perfección, hermanos. No, porque todos fallamos, ¿cierto? Pero abogado tenemos. El apóstol Juan en el mismo libro, 1 de Juan 5:14, dice esto: y esta es la confianza que tenemos en Él. Primero que nada, ¿en quién tienen la confianza? En Jesús, ¿cierto? En el Padre, porque piden al Padre a través de Jesús. ¿Ok? Esta es la confianza. Él no está diciendo que tenemos confianza en el presidente, tenemos confianza. Mire, dice, maldito es aquel que confía en el hombre que confía en el hombre. Ahora, ¿quiere decir que no vamos a confiar en nadie, ni en el pastorcito? No está diciendo eso. Lo que está diciendo es, por ejemplo, yo pongo mi confianza en mi esposa, en algunos de ustedes. ¿Por qué? Porque Dios me hace sentir esa paz para depositar mi confianza. En algunos ni a la esquina. Bueno, dice la Escritura, dice que si con el adúltero, con aquel, con este otro, dice, no salgas ni a comer con él. Así de que si no voy a comer con ustedes, no se crean. Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa, y esa alguna cosa habla de cualquier cosa. ¿Quieres que compre una camioneta? Bueno, tal vez Dios le dice que sí, no le hace sentir incómodo. No, porque tiene los recursos, porque la necesitas para el trabajo, que es nueva, pues no le hace, dese su gusto. Amén, porque nada le está impidiendo, porque no se va a salir de su presupuesto, porque no le está robando a nadie, porque Dios le quiere bendecir. Dios no está en contra de lo nuevo, déjeme decirle. No quiero que se equivoque con las prédicas de que no a lo material. No. Dios quiere bendecirle, ¿cierto? Claro. Pero tiene que aprender a que recibirlo de parte de Dios. ¿Cómo? Honrándole. Si usted estafó, usted robó y quiere comprar esa camioneta no, ni lo haga. David dice, con el sudor de mi trabajo. Inclusive el padre Abraham, cuando compró el lugar, el terreno para la tumba de su esposa, cuando se lo querían dar, dijo, no, ¿qué te pasa? Lo debo de pagar, es algo justo. A David le dijeron que cuando le proveyeron para el templo, inclusive él puso talentos, ciclos de plata, de oro, lo mejor, de su bolsa salió. Pablo dijo, yo me he de desgastar de lo mío, de mi trabajo, del fruto de mi trabajo, no estar dependiendo de los hermanos. Y él suplía sus necesidades. Dice que en todo estaba plenamente enseñado.
Vivir en la abundancia como vivir en la escasez. ¿Hay trabajo? Gloria a Dios. ¿No hay trabajo? Gloria a Dios. ¿Quién nos apartará del amor de Dios? Tribulación, angustia, escasez, tribulación, nada. Pero habla de tener una comunión con Dios. Por eso la Escritura dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad. ¿Dónde estará su voluntad? En la Biblia. No en el libro del Mormón o el de los testigos, no en el catecismo, no, está en la Biblia. Su voluntad está en la Biblia. No espere encontrar la voluntad de Dios en otro lado. No, aquí está plasmado el corazón de Dios. Dice, conforme a su voluntad Él nos oye. Quiere decir que si pedimos algo que no está en su voluntad, automáticamente Él cierra sus oídos. No te escucho, no te oigo, porque es imposible de que Él vaya en contra de su santidad, de su justicia, de su amor. Y muchos malinterpretamos lo que es el amor de Dios y lo queremos rebajar al amor del Padre. Papá, si me amas, dame una pistola. Sí, amigo, pues sí, porque lo quiero mucho. Sí, porque la quiero mucho. Y le dan lo que no es. Y dicen eso que es el amor. Un carro nuevo. Tiene 12 años. Ya porque le alcanza la acelerador. ¿Crees que sabe? Tiene la madurez para manejar o para abrir un negocio o para... No. Todo a su tiempo. Todo tiene su tiempo. Pero nosotros en el amor que decimos tener del Padre, nos equivocamos, erramos y les damos y decimos que lo amamos, pero los estamos matando. ¿Amén? No diga amén. Quiere decir que, dice, si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye y sabemos, habla de entender, conocer. ¿Dónde se alcanza el conocimiento? En la palabra de Dios. ¿Qué? La voluntad de Dios. ¿Dónde conoceremos la voluntad de Dios? En la palabra. Y aquí dice, y conocemos, dice, y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que hayamos hecho. Eso habla de confianza, descanso en el Señor. Esto es confianza y una certeza de cuál es la voluntad de Dios. ¿Cuál es su voluntad? Esto, debo declarar esto no quiere decir que es a nuestro tiempo, sino al de Él. Sí, porque ahí dice, pastor, yo estoy pidiendo de acuerdo a su voluntad. Sí, pero eso no automáticamente quiere decir que ya lo vas a recibir. ¿Por qué? Porque Dios tiene un propósito. Y aún le pidamos algo en su voluntad, su propósito en nuestras vidas es prioridad. Entienda eso. Mire, a Dios no le van a mover, no lo va a mover sus lágrimas, su necesidad, su enfermedad, su escasez, ni sus hijos, no, ni su deseo de superarse. No, Dios lo que lo va a mover es el propósito de Dios en su vida, y el propósito de Dios en nuestras vidas es de formarnos a la imagen de Cristo. Fuimos formados a la imagen de Dios en el Edén. Sin embargo, como por el pecado fue distorsionada la imagen de Dios en nosotros, ahora tenemos que ser formados a la imagen de Cristo, y duele, hermanos. ¿No es cierto? No duele cuando le dice, usted es el más padre, usted es el mal pastor, ¿cómo de ser la corbata? Ay, no sé. La corbata no tiene que ver con la pastora. Pablo pidió en su voluntad que le liberara pidió en su voluntad que le liberara de un aguijón en su carne, porque Pablo no estaba pidiendo mátame, no, él estaba pidiendo que sanidad, si es que dice porque era en su carne, hablando de su cuerpo. Y vamos a una especulación que tal vez Pablo sufría un mal en la vista, según algunos estudiosos. Entonces él pedía, suplicaba, dice, 3 veces he rogado, orando al Padre, y el Señor me dijo, bástate mi gracia,
¿Qué le dijo? No es a tu tiempo, Pablito. Ahí te lo estoy dejando porque mi propósito en ti es de quitarte ese orgullo que tienes de jactancia. Es que yo fui el tercer cielo. Dice, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltare sobremanera, el Señor permitió un mensajero de Satanás para que me abofetee. Ándele, Pablito. Es que yo fui el tercer. Ándele, Pablito. Es que yo tengo la casota del año. Ándele. Es que yo hago la salsa más rica. Ándele usted también. Dios va a cumplir su propósito. Es mejor, mire, flojitos y cooperando. Si dijo el chelero, yo con 2 cachetadas tengo. El Señor le dijo, bástate mi gracia. ¿Y cómo se lo contestó? En la oración. David oraba por la vida de su hijo. ¿Se acuerda la enseñanza pasada? Cuando después de que había cometido el adulterio y el fruto de ese adulterio fue este bebé que nació, que no registra el nombre de la Biblia, pero dice que David rogaba a Dios por si quizá tuviera misericordia por ese bebé. Pero a Dios no le movió las lágrimas ni las súplicas, y amaba a David. ¿Por qué? Porque Dios tenía un propósito de formar carácter en David. Era un hombre conforme al corazón de Dios, sin embargo falló, y como falló, entonces te tengo que disciplinar. Así es con nuestros hijos. Amén. Hijos de Dios. David estaba sujeto a su propósito. Muchos oran mal pidiendo la paz del mundo. Amén. Dice porque la bebé se mueve. Amén, amén, pastor. Hablo de mi hija que está embarazada, por eso. Siente las pataditas. Muchos oran mal pidiendo la paz del mundo. Ahora, está mal pedir por la paz, es que no está en su voluntad. Dice, hay por el mundo los pecados. Dice, pero hay de aquel, también menciona. El mundo va a pagar las consecuencias. El mundo está maldito por el pecado de Adán, porque obedeció a su esposa. ¿Oyeron, varones? Ay, no sé. Bueno, es que esa mujer no pidió de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero si tu esposa te está aconsejando bien, como Sara con Abraham, obedezca. Amén. Pero si no sabéis de qué espíritu soy, mujer. Entonces muchos piden por la paz del mundo, pero eso no está en la Biblia. No hay un versículo que pidan por la paz del mundo, ¿no? Él dice, orar por la paz en Israel. ¿Y cómo es que ellos van a alcanzar la paz? Bueno, está fácil entenderlo. ¿Con quién están enemistados? Con Dios, y Dios con ellos. Entonces, ¿cómo es que va a venir la paz? A través de Cristo Jesús, cuando venga, esté suspendido en las nubes, y dice que todo ojo le verá, y ahí donde los judíos van a reconocer a su Mesías, y entonces ellos se van a acercar a Cristo, lo van a aceptar como el Mesías. Entonces viene la paz, porque habla de unidad. Por esa paz y debemos de orar. Ahora, la paz del mundo vendrá en otra dispensación, cuando venga el milenio. Amén. Pero eso es otro tiempo. En Jeremías 7:11 le habla cuando el profeta Jeremías oraba, intercedía, porque tiene ese apodo del profeta llorón, de que oraba e intercedía por la nación de Judá, allí en Jerusalén, y oraba y decía, perdónalos, mira que están fellitos, mira que la hermanita rebelde, mira que la chismosita, mira que de todos había ahí en Jerusalén. Y dice el Señor en el versículo 16, 7:16, dice, tú pues, hablándole a Jeremías, tú pues no ores por este pueblo. Ándele. No ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré. Ándele. Pastor, como que eso rompe el esquema de lo que nos está enseñando de la oración. Bueno, es que Dios tenía un propósito con ellos, porque por su desobediencia.
Ellos iban a recibir el toque de Dios como Jacob. Así como en Oseas, que estamos estudiando, la nación de Israel iba a recibir el trato de Dios a través de los asirios. Y así también, hay algunas veces cuando Dios dice, mira, ni te metas con él, ni te metas con ella, yo voy a tratar con él, yo voy a tratar con ella, con esta familia, con esto, por rebeldes. Santo. Y ahí sí, por rebeldes, ya ni ores por ellos. Ahora, no quiere decir que tampoco indiferentes, ¿no? Señor, orar por la misericordia de Dios. Amén. Como pastor debo de orar por ustedes. Señor, pues ahí con la chismosita, con el chimuelo, con esto, de misericordia. Pero ahí dice el Señor, ni te metas, déjamelo a mí. Ahora, créame lo que está mejor en las manos de Dios que en las mías. Confía en el Señor. Por eso, búsquele en oración. Si no le busca en oración, yo más ya no puedo, yo me lavo las manos. Dijo Pablo, os he predicado el Evangelio. Y no es soberbia, hermanos, sino que eso los debería de animar, de esforzar para que vengan a la oración. Si no quiere venir, no venga. Yo no voy a dejar de ser su pastor. Bueno, el pastor. A lo mejor no soy ni su pastor. Razón número 7, y con esta concluimos, y esta la dejé hasta el último por la importancia de entender el por qué mis oraciones no son contestadas como cristianos. Aclaro. Y es la falta de perdón. La falta de perdón la falta de perdón entre los hermanos en el matrimonio nos afecta para que no crezcamos, para que no avancemos, nos estancamos. Pedro menciona en 1 de Pedro capítulo 3 versículo 7 y habla a los varones, vosotros maridos, vivid con ella sabiamente, dándole honor a la mujer como vaso más frágil. Mire, cuando dice vaso más frágil, ahí está dando de la importancia de su fragilidad, pero eso no quiere decir de que los hombres seamos de palo. También tenemos emociones y sentimientos. ¿Sí? Nos duele cuando nos dicen no. Amén. ¿Y cómo es la corbata? También nos duele. Nos duele cuando, pero aquí habla de la esencia de la mujer. ¿Por qué? Porque así los hizo Dios, más frágiles, más sensibles, porque en su esencia están más guiadas por sus emociones y sentimientos. Dice, y como coheredoras de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Cómo es que tu oración no puede pasar del techo? Porque estás en pleito con tu esposa, porque no la tratas bien. Así dice la Escritura. ¿Sí lo entendió, varón? No lo entendió, pero no lo entendió. Lo entenderás después. Esto también aplica a las esposas, ¿correcto? La Biblia va dirigida al varón, sí, pero eso no implica de los mandamientos que también son para la mujer. Ahora, aquí la indicación es para el varón. Así como cuando dice mujeres sujetadas a sus maridos, eso no quiere decir de que el marido no deba de estar sujeto a Cristo. ¿Me entiende? Entonces, eso también aplica a las esposas y a los hijos. ¿De qué? De tratar bien a los demás. Y por supuesto, entre los hermanos. Cuando pretendemos acercarnos a Dios en ofrenda, en oración, y recordamos que mi hermano tiene algo contra mí, Dios me demanda que me ponga cuentas con él antes de acercarme a él, porque si no perdonamos sus ofensas, tampoco Dios perdonará nuestras ofensas. Está sencillo, bien sencillo, es la última, pero es la más fácil de entender. Si tú no perdonas, mi Padre que está en los cielos no os perdonará. Fácil. Aquí no tengo ni que añadirle ni que ponerle de más. Entonces, si ahí te acuerdas, si vas a venir a traer la ofrenda, tu diezmo, la ofrenda, como quieras ponerlo, pero de ahí te acuerdas, ay, mi hermanita que me dijo eso, ay, o el hermanito, o en tu matrimonio, o con los hijos con los padres,
ahí te acuerdas. Entonces ponte de acuerdo antes de que Él te entregue el alguacil, el cual te será entregado, y no va a salir hasta que pagues hasta el último cuadrante. Habla de consecuencias. Por eso el Señor dice: hey, pongámonos a cuentas. Si tus pecados fueran negros, fueran rojos como el carmesí, yo los emblanqueceré como la lana. Ahora usted tiene algunas de las respuestas por las cuales su oración no es contestada. Y eso si es que ora. Si no ora, pues órale. Tal vez usted en este momento no tiene la necesidad de orar porque no está pasando por algún problema. Tal vez ahorita no, traigo, y más que me están haciendo ahí en Washington. Pero tarde que temprano, dice la Escritura, hablando del hombre prudente, el hombre insensato, aquel que oyó y obedeció, pero que también aquel que no puso su confianza en la roca que es Cristo, pues tarde que temprano descenderá la lluvia y vendrán ríos y soplarán los vientos y golpearán su casa, quiera o no. Que yo no quiero, pastor, quiera o no. Cuando su niño hizo algo, su niña hizo algo, que pintó la pared ahí con crayola y ya le había dicho que no, ¿qué va a hacer? Ay, mijito, mira que es otro. No, la va a perseguir y le va a dar, ¿cierto o no? ¿Sí? ¿Sí les tocó algo? Si les tocó es por eso, porque le está mostrando Dios su amor, su interés para que usted madure y crezca. Tal vez usted pueda decir: yo no creo en Dios. Creas o no, te va a venir, porque habla del hombre prudente que oyó e hizo y edificó su casa sobre la roca. Pero también habla de aquel que no creyó, que oyó y no creyó. Y dice, él se puso a edificar sobre la arena. ¿Sabe cómo vaya? Ay, otro domingo, otro sábado que no voy a la oración. Ay, una enjarrada por aquí, por allá, como caiga. Como sea, a mi manera, como Caín, como Jacob, como muchos, como el rey Saúl, a mi manera, obstinados, rebeldes. No, y no voy, ¿qué? Pues no venga, ¿qué? Usted decide. Si usted no quiere orar, no ore. No. Pero tarde que temprano le vendrá la necesidad, la enfermedad, la escasez, el matrimonio. Tarde que temprano te vas a ver en la necesidad, en la brecha ahí. Estás a la orillita y no te queda otra más que suplicar a Dios. Y para algunos dice que vinieron y hubo destrucción total. Cayeron en el divorcio por no atender el consejo de Dios. Muchos perdieron la vida en esta pandemia por imprudentes, como mi hermano. Se le advirtió, se le dijo, no, obstinados, y no, vacúnese, no, cada quien. Su rebeldía, obstinación, y no. El hecho que dijera no quiere decir de que Dios iba a pasar por alto su desobediencia. Si Dios te ha hablado en esta serie, porque mira, es el ejemplo que le vas a dejar a tus hijos, a tus hijas. Miren, el sábado el viernes tuvimos un compromiso con unos pastores y regresamos a las 2, casi 3 de la mañana. Y dije, soy el pastor. Yo quiero, no porque tenga que estar aquí, sino quiero estar aquí en la oración. Y fue de bendición a los que estuvimos aquí. Unos nada más pusieron el parche un día, ¡pum! Ya. Un día nada más vinieron a la oración. Se les acabó su cristianismo. ¿Qué pasó? Vendrán ríos, lluvias, fuertes vientos. ¿Sabía usted que hay una medicina que es preventiva? Y hay una medicina que es curativa. La vacuna que nos dan es preventiva.
para prevenir que venga la enfermedad, para que el mismo virus que nos están inyectando rechace el virus. Bueno, esa es la medicina preventiva, prevenir. Pero está la otra curativa, cuando ya te dio cáncer, cuando ya tienes diabetes y lo único que te va a solucionar tus problemas en tiempos difíciles es la insulina. Te tienes que estar inyectando. Unos con enfermedad crónica, ya no te quedó de otra por desobediente. Te dijeron, no, atiéndase antes, cuídese, verduritas, coma frutas y verduras. No, las papitas fritas. Ahora, pastor, todo. Hay medicina preventiva y una que es curativa. Hay una oración que es preventiva. Señor, guarda a mi familia. Así como Job, Señor, por si mis hijos han pecado. Y otra que ya es para la cura. ¿Cuál quieres usar? ¿La que ya se te acabó tu matrimonio? ¿O estás a punto del divorcio? ¿O que tus hijos se te fueron? ¿O que algo pasó en tu trabajo, que te corrieron? ¿O no tienes dinero? Y ahora sí vas a necesitar la oración. Ore por mí, pastor. Pero no preveniste, no guardaste, no retuviste, no obedeciste cuando se te enseñó. Y dijiste, no, yo después. Y ese después tal vez fue demasiado tarde. Porque el que edificó sobre la arena, dice la Escritura, y hubo destrucción. ¿Qué quedó? Nada. Muchos en las iglesias están con su segundo, tercer matrimonio. Porque ahora, si fue antes de Cristo, Dios le perdonó. Pero no cabe donde es cristiano y se divorciaron. Uno de los dos no es cristiano. Lo peor sería que ninguno de los dos sea cristiano. ¿Qué esperanzas pueden tener sus hijos? Al contrario, van a renegar del Evangelio y van a desertar del Evangelio. Por eso menciona la Escritura, guarda, retén, obedece. No es de que ya llegué y ya estoy. No, implica un esfuerzo. La fe tiene pies, la fe no es estática. Ya creí, ya. No. Debo de caminar, avanzar junto con mi pastor. Él es el pastor. El portero abre la puerta y se quedó Jesús ahí con las ovejas. No, Él sale para alimentar. Él provee el alimento cuando no puede salir. Ahí, cuidando sus ovejitas. Pero cuando abre la puerta, es para que para salir y sale. ¿Cuál oración quiere usar usted? ¿La preventiva o la curativa? Las dos son eficaces si pedimos de acuerdo a su voluntad, pero usted sabe cuál va a decidir, cuál va a tomar. Póngase de pie. Oh Señor, tú eres bueno, Señor. Tú nos has mostrado, Señor, lo que debemos de hacer y lo que no debemos de hacer, cómo lo debemos hacer y cómo no lo debemos de hacer. Tú no rechazas un corazón contrito y humillado, Señor. Esto no va a cambiar. Aún la ecuación sigue siendo la misma. 2 más 2 son 4. No ha cambiado hasta el día de hoy. En nuestra oración es porque pedimos de acuerdo a tu voluntad. Pedirlo en el nombre de Jesús, creyendo en el nombre de Jesús, reconociendo la autoridad de Jesús, teniendo fe, confianza, esperanza en que Él nos oye. Gracias, Señor, porque estamos pidiendo esto en el nombre de Jesús. Porque tú le diste una autoridad que sobrepasa todo. Y Él juzgará. Tanto fue la autoridad que le diste que tú no vas a juzgar. El Hijo es el que va a juzgar por ti. Por esa obra maravillosa que culminó en la cruz del Calvario. Él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante, a buscarte en oración, Señor. Ayúdanos, Señor,
Somos casa de oración, oramos. Como pastor oro por las ovejas que depositaste en mis manos, que por la gracia de Dios soy lo que soy. Oro, Señor, para que me des ese alimento, Señor, para apacentar a tus corderos. Gracias, Señor. Los pongo delante de ti, mi Dios. Tú conoces los que son tuyos, Señor. También conoces, Señor, a los que te han rechazado, mi Dios. Ayúdales, mi Dios, a que no se estanquen, mi Dios, que avancen junto con su pastor. Caminemos, porque es imposible que dos puedan andar si no están de acuerdo. Ayúdanos, Señor, a humillarnos delante de ti, Señor. Gracias porque has escuchado nuestra oración. Ayúdanos, Señor, a cada uno de nosotros. Gracias, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Gracias.